Bueno, en el programa de hoy voy a estar hablando con Flor, que es licenciada en genética, de estudios genéticos preconcepcionales, es decir, todos los estudios previos que deberíamos hacernos tanto las mujeres como el hombre, si estás con una pareja hombre, antes de buscar el embarazo. Hice una encuesta por historias en Instagram, en el Instagram del programa, y fue terrible la cantidad de mujeres. Creo que fue 70% que me puso que nunca había escuchado que tenía que hacerse chequeos genéticos o nunca le habían mandado con una genetista antes de hacer un tratamiento o antes de una búsqueda de embarazo. Y ahora Flor me va a contar bien y vamos a hablar bien de los diferentes estudios que hay, para quiénes está indicado, porque también hay algunos que si tenés antecedentes tenés que hacértelos, otros no son necesarios, cada caso es distinto. Algunos, como por ejemplo el cariotipo, que yo sé que me lo tuve que hacer, ese es básico y lo tiene que hacer tanto el hombre como la mujer. Y muchos me dijeron que jamás habían escuchado hablar ni de una genetista, ni que existía esa especialidad, ni la cantidad de estudios genéticos que uno puede hacerse antes de buscar embarazo para obviamente tener información, que es lo que siempre fomento, que cuanto mayor información tengamos, mejores van a ser las posibilidades que tengamos arriba de la mesa para poder tomar las mejores decisiones y poder tener un mejor resultado o acortar tiempos también. Bueno, Flor es licenciada en genética. Le voy a dar la bienvenida, así se presenta ella. Hola Flor, ¿cómo estás? Nos conocemos personalmente. Por fin, porque con Flor nos seguimos en redes. Acércate al micrófono. Bien. Con Flor nos seguimos en redes, obviamente. Me hice con ella el estudio, pero ya estaba embarazada yo de mate. Me hice con ella el estudio de ADN de sangre fetal, que lo vamos a hablar en otro programa. Hoy nos vamos a enfocar, como hay mucha información y hay muchos estudios por hacer y por saber. Hoy nos vamos a enfocar en todos los estudios previos a la búsqueda de embarazo. Le quiero decir a las chicas que se están sumando, hay algunos, yo también publiqué que podían mandar audios cortitos, por favor, y específicos del tema este que vamos a hablar hoy, donde pueden hacer su consulta para que lo pasemos en el programa y Flor les pueda responder su duda. Bueno, Flor, contame qué estudiaste, a qué te dedicas o un poquito tu carrera, porque hay muchas que no saben ni que existe tu especialidad. Tal cual, tal cual. Bueno, yo estudié licenciatura en genética. Se estudia en la Universidad de Morón o en la Universidad de Misiones. Esas dos, nada más. Así que, ¿es una carrera nueva? No tan nueva, te diría que ya hace unos 15, 20 años que está, pero es poco conocida. Es como parecida a biología, pero muy dedicada a la parte genética. Así que estudié licenciatura en genética, después me gané una beca, me fui a estudiar un máster a España, estudié biotecnología avanzada. Ahí el profesor de una materia que tenía que se llamaba reproducción humana era el director de la única clínica de fertilidad que había ahí en Badajoz, en España, que es donde estudié. Así que tuve la posibilidad de hacer prácticas externas en una clínica de fertilidad, ahí entré en ese mundillo de la fertilidad. Todo iba a camino para que sea embrióloga, en realidad. Me volví a Argentina, después me fui a México, entré en Igenomics. Estuve trabajando en Igenomics México 2 años, así que ahí uní la fertilidad con la genética. Después me volví acá a Argentina y estuve en una empresa de asesoramiento genético en Genesia, enfocada exclusivamente en el test de ADN fetal, que es el que te hiciste vos. Y bueno, en febrero me animé a renunciar y a dedicarme 100% a este proyecto de fertilidad online, que lo tengo desde el 2019, en realidad desde que estaba viviendo en México, pero bueno, me estoy dedicando 100%. Lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, todo mucho tiempo. Los asesoramientos, la divulgación científica, la educación sobre fertilidad. Así que ahora me estoy dedicando a esto, que me encanta. Bien, bien. Bueno, ¿cuándo deberíamos hacer una consulta con vos, o sea, con una genetista? ¿En qué momento? Porque yo dije que para mí, vamos a hablar hoy de todos los estudios preconcepcionales antes de la búsqueda de embarazo. Pero hay muchas que me dijeron que ya van por tratamientos de alta complejidad y ni siquiera la derivaron a una genetista. Bueno, ¿cuándo cuál sería el momento ideal para hacer una consulta con una genetista?
Bien, hay que hacer una diferencia entre un licenciado en genética y un médico genetista, ¿sí? El médico genetista, claramente, si hay algún antecedente familiar de algún embarazo, algún hijo previo con alguna anomalía genética, algún antecedente familiar cercano, incluso de primos, sobrinos, tíos, hermanos y demás, siempre es necesaria una consulta con un médico genetista. ¿En qué se diferencia la licenciatura, que vos sos licenciada en genética, con un médico genetista? Bien, yo puedo asesorar sobre un montón de cosas, digamos, relacionadas a la genética, en este caso a la fertilidad, que es a lo que me especialicé. Pero el médico es el que te va a dar la orden para ir a hacerte el estudio, el que te va a diagnosticar la enfermedad. O sea, yo te puedo llegar a explicar de qué se trata, orientar, derivar con el profesional indicado y demás, pero al no ser médica no puedo recetar, no puedo dar medicamentos, no puedo... Toda esa parte médica, digamos, no la tengo como incluida. Así que esa es la diferencia. Pero en realidad, por ejemplo, personas que tengan un cariotipo alterado deberían tener una consulta con un genetista. Pero no te metas en palabras técnicas porque todavía el cariotipo es un estudio genético preconcepcional, o sea que deberíamos hacernos antes de la búsqueda de embarazo. Pero ¿cuándo aconsejas a las chicas? Vos decís, cuando hay antecedentes familiares, consultar. ¿En qué otro caso tenemos que empezar a ver qué estudios hay para ver si nos corresponde hacerlo o queremos hacerlo para saber? Bien. En realidad, podría llegar a ser una consulta, digamos, de orientación, la consulta conmigo, ¿no? De asesoramiento, en el sentido de que aquellas personas que están en una búsqueda de embarazo, ya sea por tratamiento, sobre todo por tratamiento, ¿no? Que tenemos estos casos en donde tal vez ya son muchos años, muchos fallos de implantación, abortos espontáneos, antecedentes, estudios diagnósticos y demás, cuando uno ya está perdido. O sea, cuando de manera natural no llega, claro, está bueno tener una consulta para ver si hay algo más que tengamos que saber. Claro, cualquier persona que esté en una situación reproductiva, ¿sí? O sea, en un proceso reproductivo, estaría buenísimo que se informe. Ya sea con un especialista, o sea, con un ginecólogo que sea especialista en fertilidad, conmigo que soy licenciada en genética y me dediqué a fertilidad. Cualquier persona que te pueda orientar en ese proceso reproductivo, sea que vas a congelar óvulos, a tener un hijo de manera espontánea o por tratamiento o lo que sea, está bueno siempre tener información y saber lo que estás haciendo. Es clave. Perfecto. ¿Cuáles son las consultas que más recibís a diario? Bien. Creo que, a ver si me equivoco, pero para mí es cuando una pareja, una mujer hace un tratamiento o dos y no llega el embarazo, es como que ahí bueno, o el médico la deriva recién ahí en ese punto, o uno empieza a investigar y llega a vos. ¿O me equivoco? Sí, en realidad puede ser que las consultas que más reciba sea de aquellas personas que están más perdidas, ¿no? Aquellas personas que necesitan como un orden de información, de estudios, de lo que están haciendo, llegan un poco también como desesperadas, ¿no? De decir, ya no sé qué más hacer, no sé por dónde seguir, nadie me está explicando realmente qué es lo que me pasa, qué es lo que tenemos, por qué no está sucediendo. Recibo muchas consultas que por suerte, o sea, chicas que están por congelar óvulos o están empezando a planificar un embarazo, últimamente estoy recibiendo ese tipo de consultas que me encanta porque es previo a que venga un lío, ¿no? Eso, por detrás. ¿Eso sentís que es pro a la información de las redes? Totalmente. ¿Eso cambió en el último tiempo? Totalmente, totalmente. La información ahora está mucho más disponible, claramente. Y bueno, así como tu cuenta se hizo mega viral en TikTok y en Instagram y vos mostraste todo tu proceso, la gente se empieza a interesar, o sea, empieza a preguntar, empieza a hacerse preguntas, que eso es lo más importante. Y cada vez hay más mujeres que abren cuentas y muestran o sus diagnósticos, o muestran o cuentan que no pueden quedar y que tienen que ir a un tratamiento, y por ahí después el tratamiento no es lo que esperaban y también lo cuentan. Sí. Y eso para mí está buenísimo, que se empiece a visibilizar cada vez más. Que se empieza a visibilizar también cuando sale mal, ¿no? Porque siempre, bueno, hasta incluso amigas mías que me dicen, no, bueno, pero
Mi amiga, mi prima quedó embarazada en la primera. Bueno, pero pará, no es el único caso y puede haber otros. Y esto de decir lo que nos pasa, lo que nos diagnosticaron, no estoy pudiendo No somos hacer las esto. únicas, ¿no? Tal Y te cual. sentís que de verdad no sos la única y que hay un montón del otro lado. Acá preguntan, dice, hola chicas, yo saqué turno para genética. Por desconocer esta info, cancelé el turno porque pensé que estaba exagerando. Busco embarazo y tengo una enfermedad autoinmune. ¿Debería, hizo bien en cancelar o retoma el turno? ¿Qué le contestarías? A ver, yo iría a una consulta de orientación en general, o sea, como para entender primero tu situación reproductiva y entender en qué te podría afectar también esa enfermedad autoinmune que tenés para un proceso reproductivo. Pero sí, estaría perfecto O sea, no que está exagerando. lo retomes. No estás exagerando, no. Ok. Las chicas están mandando audios con consultas, así que si querés ponemos uno para... Dale, obvio. Dale, ponete los auris, así escuchamos. Ah, perfecto. Mientras tanto, en el programa, si quieren seguir mandando, está habilitado el WhatsApp, pueden seguir mandando. Hola, Yani. Hola a todos. El año pasado hice un tratamiento de fertilidad con mi marido de alta complejidad y bueno, cuando me aspiraron al otro día ya me dijeron que no había embrión. ¿Eso está bien o no? Bueno, mi marido fue con semen propio y mi marido tiene bajo la calidad de semen. Bueno, Bueno. no es una consulta del tema de Mario de hoy, pero No, pero en realidad es rarísimo. más que rarísimo, yo diría imposible que te Claro. digan al día siguiente. A ver, en realidad uno cuando hace la punción, ese mismo día el hombre tiene que entregar su muestra de esperma y ese mismo día se hace la Obvio. fecundación. Lo que te avisan a las 24 horas es cuántos óvulos fecundaron. Claro. Entonces puede ser que le hayan dicho que ninguno haya fecundado y por eso no se formaron embriones. Bueno, a mí me Entiendo que pasó, puede ser a mí eso. me pasó en el primer tratamiento que me sacan 2 óvulos, pero uno ya me dicen directamente que era de baja calidad y que no iba a servir para fecundar. Y como decís vos, al otro día me llaman y me dicen que el otro óvulo, el que había quedado, cuando lo inseminaron, se rompió. Claro. Eso sí puede pasar. Sí, porque bueno, no todos los óvulos tienen la misma calidad, no todos tienen la misma capacidad reproductiva, ¿no? Esto que se llama competencia ovocitaria, o sea, el óvulo tiene que demostrar su capacidad de ser maduro, de fecundar, de formar embrión y de que ese embrión llegue a estadio de blastocisto. Entonces, no todos los óvulos que se sacan en la punción después van a terminar siendo embriones. Bien. Bueno, ¿cuáles son los estudios genéticos que deberíamos hacernos, tanto las mujeres como los hombres, antes de buscar embarazo o antes de que llegue el embarazo? Sí. A ver, lo que yo les voy a decir hoy son estudios genéticos que se pueden hacer durante la búsqueda de un embarazo o antes de iniciar la búsqueda del embarazo. Obviamente no son todos obligatorios ni son todos para todo el mundo. Tal o sea, cual. de cada uno les voy a contar más o menos para quiénes estarían indicados. Pero bueno, y de lo que vamos a hablar acá, acuérdense que es de estudios solo genéticos, porque obviamente está, no sé, la reserva ovárica, la histerosalpingografía, o sea, hay un montón de cosas que uno se puede hacer antes. Pero a nivel genético, les diría que uno de los principales es el cariotipo. Sí. El famoso cariotipo. El cariotipo es un estudio genético que se puede hacer tanto en la mujer como en el hombre. Es un estudio cariotipo de pareja en general se llama, porque si se lo mandan a hacer a uno, Perdón. es al otro. Sí, vos dijiste, ¿se puede hacer o se debería hacer a ambos? Dependiendo de la situación. Yo tengo Supongamos. entendido que cuando una va a tratamiento de, Sí. más que nada, de alta complejidad, es como Sí. el cariotipo debería ser base. Sí. El cariotipo en un tratamiento de alta complejidad, sobre todo cuando vas a hacer el análisis genético de los embriones, el PGTA, les diría que es algo indispensable. O sea, la buena práctica es que haya un cariotipo de los progenitores para hacer el PGT después en los embriones. Cuando ya estás en tratamiento de alta complejidad, en general ya pasaste por un Sí. camino, entonces es bastante normal que te pidan el cariotipo.
no todos los médicos lo piden, estaría buenísimo que lo hagan, ¿sí? Es un estudio bastante básico, genético, digamos, que se puede hacer. ¿Qué es el cariotipo o qué mide, qué nos indica? Bien, el cariotipo lo que hace es estudiar los cromosomas que tiene la persona que se lo hace, ¿sí? En cuanto al número y a la estructura. Bien. Nosotros, los seres humanos, tenemos 46 cromosomas en total, son 23 pares y todos tienen una determinada forma con su centrómero, que es una partecita que está en el medio y demás. Entonces, cuando vos te haces un cariotipo, lo que haces es analizar tus cromosomas. Sí. ¿Sí? Digamos que aquellas parejas que, por ejemplo, sufrieron más de 2 pérdidas gestacionales, también el cariotipo sería indispensable. Aquella mujer que tiene una baja reserva que no coincide con su edad, también el cariotipo es una de las principales cosas que les mandan a hacer. Un hombre que tiene azospermia, o sea que no le encuentran espermatozoides en su muestra, o tiene una baja cantidad, el cariotipo también se lo deberían mandar a hacer. Persona que tenga alguna característica física que sea sugestiva de alguna anomalía cromosómica, obviamente también se le debería hacer el cariotipo. Perdón, y alguien, por ejemplo, yo no tengo nada de todos estos antecedentes o nada de estos diagnósticos que vos decís, ¿no estaría bueno que todos nos hagamos el cariotipo? El cariotipo, o sea, es una información que no te va a cambiar. Eso te iba a decir, lo haces una vez en la vida y es el que es. Es el que es, tal cual. Lo mismo que el test de portadores que ahora vamos a hablar. Sí. En realidad sí, si te lo mandan a hacer, digamos, cuando hay algo de base que uno sospeche, ¿no? Que pueda llegar a tener algo en el cariotipo, porque si no, físicamente, digamos, uno tal vez debería presentar algo, si hay alguna partecita de cromosoma duplicada, de lesionada, un cromosoma completo de más, ¿sí? Se debería reflejar físicamente también. Entonces, no todo el mundo se le manda, pero todas estas situaciones particulares es muy importante. Ahí sí. ¿Y qué pasa si... ¿Qué pasa? No, perdón. ¿Qué tan importante es conocer el cariotipo si tenemos, como decís vos, alguna condición física? O sea, nos va a dar la información de genéticamente cuál es el cromosoma que está mal o si tenemos menos. Sí. ¿Y qué podemos hacer con esa información una vez que la sabemos? Les voy a dar un ejemplo que para mí es el que mejor se entiende de la importancia del cariotipo. Supongamos que hay una pareja que se hace un cariotipo y a uno de ellos le sale una alteración que se llama translocación, ¿sí? Translocación cromosómica. ¿Qué significa esto? Una partecita de un cromosoma se intercambió con otra partecita de otro cromosoma. Sí. Esa persona físicamente no manifiesta nada porque la información genética está balanceada. No hay pérdida, no hay ganancia, ¿sí? Ahora, a la hora de la reproducción, las gametas de esa persona, ya sea óvulos o espermatozoides, dependiendo quién lo esté portando, una de cada 4 o una de cada 5 va a ser genéticamente normal. Ok. Entonces esa pareja ya de por sí tiene un riesgo muy aumentado de formar embriones aneuploides, o sea que tengan algún tipo de anomalía en sus cromosomas. Claramente esa pareja tal vez sufrió muchas pérdidas gestacionales y no sabe por qué. Entonces hacerle el cariotipo a esa pareja y descubrir que uno de los dos tiene la translocación les permitiría, por ejemplo, decidir una de las opciones, hacer un tratamiento de fertilidad y estudiar a los embriones con el PGT-M. Sí, que le vamos a dedicar un programa al PGT porque es el más conocido, el más nombrado. Perdón, me estoy confundiendo, no es el PGT-M, es el PGT-SR, el de las translocaciones. O sea, quiero decir, cuando se encuentra algo en el cariotipo, uno puede asesorar a esa pareja de qué PGT, por ejemplo, sería el más adecuado para él. Claro, porque aparte el PGT es carísimo. Y ya que lo van a hacer, bueno, hacer el que le corresponde, obviamente. Exacto. Y uno podría decir, bueno, el PGTA también sería una indicación para esta pareja, pero hay que saber que el PGT-SR, por ejemplo, permite encontrar embriones con translocaciones balanceadas, que el PGTA eso no lo detecta. Entonces, son todos detallecitos que haciendo un cariotipo y sabiendo cuál es el cariotipo de esa persona o de esa pareja, uno los puede asesorar muchísimo mejor. Bien. El cariotipo
se hace mediante un análisis de sangre común, Sí. en un laboratorio común, o sea, no es ningún estudio, digamos, rebuscado o invasivo ni nada, y lo cubre la obra social en la mayoría, o es algo que hay que pagarlo. Sí, o sea, si es parte de un diagnóstico para fertilidad, lo debería cubrir el cariotipo porque forma parte de algo, de un estudio genético básico. Y la otra pregunta que me hiciste. Si es una extracción de sangre Es una normal extracción y que de sangre, sí, del brazo. Se hace tanto a hombres como a mujeres. Y se no es debería nada hacer. Si invasivo. estás en pareja y ya que se lo pide la mujer, se debería pedir al hombre. Sí. Como para descartar y tener un panorama, información de la pareja. Si el proceso se está haciendo en pareja, Claro. hay que pedir cariotipo de pareja, que de hecho me ha pasado que se los piden solo a ellas. No. Y uno no entiende por qué, pero no. Es a los dos o en dado caso a esa persona con el donante de óvulos o de esperma, que ya sabemos que los donantes tienen el cariotipo hecho. Entonces ahí sí se lo podría hacer una sola persona, pero si no, si es un proyecto en pareja, es cariotipo de pareja. Bien. ¿Cuál es el otro estudio genético que se puede hacer o que se debería hacer y para quién está indicado? Bien, siguiendo por la rama del cariotipo, aquellas mujeres que tienen una baja reserva ovárica, que no coincide con la edad. Me ha pasado, por ejemplo, una chica de 29 años con una antimuleriana de 0,3. Bueno, hay muchas que están comentando que tienen baja reserva ovárica o que se hicieron la antimuleriana. Ujú. Así que esta información es recontra valiosa para ellas. Bien, bien. Bueno, hay un estudio que se llama fragilidad del X, que se podría hacer de manera complementaria a lo que es el cariotipo en estas chicas que tienen Baja reserva ovárica. una baja reserva que no coincide con la edad, ¿sí? Porque uno puede tener una baja reserva a los 45 años, que sería algo fisiológico, ¿sí? El tema es cuando tenemos una chica de 29 que de repente tiene una antimuleriana menor a 0,5, que ya ahí algo te tiene que llamar la atención, ¿no? Bueno, el estudio de fragilidad del X estudia un gen particular que se llama FMR1, que ese gen está ubicado en el cromosoma X, ¿sí? Para que se entienda, si vos le haces zoom a ese gen... Y en vas a- criollo, por favor. Bien criollo. Vas a ver como una especie de código, ¿sí? Una letrita al lado de la otra, que en este caso, en el caso del gen FMR1, las letritas son CGG, CGG. O sea, ese triplete, esas tres letritas juntas, Sí. para que el gen se forme normal, tienen que estar 44 veces. Si está 44 veces, se forma la proteína normal, tenemos un gen normal. De 45 a 54 repeticiones de ese CGG, es una zona medio gris. Hay que volver a estudiar, hacer un estudio tal vez un poco más específico. De 55 a 200 repeticiones es una premutación en ese gen. Las chicas que tienen una premutación en ese gen, una de las consecuencias es la falla ovárica prematura, Ok, ¿y cómo se hace ese estudio? mediante un análisis de sangre. Ah, también es con un análisis de sangre. Sí. Y Sí. también si es más está específico porque es un gen que estamos estudiando, no son cromosomas. Está bien, pero es una extracción de sangre en un laboratorio común y si está indicado con este caso, por ejemplo, que no condice tu antimuleriana con tu edad y encima estás en un tratamiento de fertilidad, lo cubre la obra social. O lo debería cubrir. Cubrirlo. Debería, Sí. vamos a hablar así, debería cubrirlo. Debería cubrirlo, tal cual. ¿En qué otro caso aconsejás como para que las chicas prendan la alarmita a hacer este estudio genético? ¿O solo si tienen la antimuleriana que no condice con su edad? Esa sería la principal situación. Después se puede llegar a estudiar la fragilidad del X tal vez con algún antecedente de síndrome de X frágil, porque esto es algo importante también. ¿Por qué es importante hacer este estudio de la fragilidad del X? No solamente para descubrir la causa, digamos, que nos está produciendo esta baja reserva ovárica, sino que este gen, cuando se pasa de generación en generación, se puede pasar con más número de copias. Y cuando tenés más de 200 copias, esa persona o ese bebé tendría el síndrome de X frágil. Que ¿Qué es uno de significa? los- es O uno sea, de los ¿qué principales- repercutiría en el bebé?
discapacidad intelectual. O sea, es uno de los principales asociados a discapacidad intelectual. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Si una chica de repente tiene una baja reserva ovárica, de repente no sabe, ¿no?, que tiene esta mutación, este error en este gen FMR1, tal vez este gen se viene pasando de generación en generación, y justo a ella le tocó que en su descendencia se pasó con más de 200 copias. Y ese bebé va a tener el síndrome de X frágil. Entonces, no hay opción, o sea, si ella tiene más de 200 copias, ¿no hay opción de no pasarle ese gen al bebé? Hay un 50% de riesgo de transmisión, digamos. O sea, posibilidades de no pasárselo hay. Hay mayores posibilidades incluso de pasárselo a hijos varones, porque como los varones reciben una sola X de la mamá, si esa X está mutada, ya está, ¿no? Por eso hay un 50% de riesgo de transmisión. Es una enfermedad ligada al cromosoma X. Ok, y esto entonces, para resumir, para no marear tanto a las chicas, es específicamente si tenés una antimuleriana que no condice, una antimuleriana baja que no condice con tu edad, ahí es como que te llame la atención, debería llamar la atención al médico y aconsejarte hacer este estudio. Tal cual, y hay que ver también antecedentes familiares, si hay antecedentes en la familia de menopausia precoz, de falla ovárica prematura, hay que empezar a investigar. O sea, si hay una antimuleriana baja, les diría menos de 0,5 en chicas de menos de 35 años, eso llama la atención. Hay que ver por qué está, o sea, no está, digamos, en la estadística, no está bien. Exacto, es algo que llama la atención y hay que investigar un poquito más. No quiere decir que sí o sí vayan a tener o el cariotipo alterado o este gen alterado, pero por lo menos hay que investigar. Bien. Ponete los auris que dicen que hay más audios de las chicas, así que vamos a escuchar algunos más. Hola, Jan y compañía, ¿cómo están por ahí? Mi consulta es la siguiente. Tengo 38 años, hace 7 meses perdí mi primer embarazo a los 3 meses de gestación por un problema genético no compatible con la vida y según el análisis patológico posterior se trataría de una trisomía 13 o 18. Entonces quería saber en un futuro embarazo, en una nueva búsqueda, qué tendría que tener en cuenta, qué examen sería aconsejable para evitar esto o para quedarme tranquila. Desde ya muchísimas gracias por este espacio y un beso grande para todos. Bueno. Yo lo primero que le quiero decir antes de que le conteste es que te abrazo con el alma. Sí. Y ahora seguimos. Sí, son situaciones muy complejas, muy, muy complejas porque uno ya está ahí y se entera de un diagnóstico muy complejo también. Idealmente, en este caso, yo recomendaría principalmente el cariotipo de pareja. O sea, hay que ver que de base no haya nada que nos esté aumentando ese riesgo de formar embriones con o alguna de esas anomalías cromosómicas o con cualquiera, pero quiero decir, nada que de base nos esté aumentando ese riesgo. Más allá de la edad, ¿no? O sea, la edad siempre es importante y siempre es uno de los principales factores a tomar en cuenta, pero que el cariotipo dé bien ya nos da una idea de que de base no hay nada que nos aumente ese riesgo. Bien, perfecto. ¿Con qué otro estudio seguimos? Bien, podemos seguir con el test de portadores, que no es tan conocido el test de portadores, pero bueno, el test de portadores también se puede hacer tanto a mujeres como a hombres. Lo que estudia el test de portadores son genes, ¿sí? A diferencia del cariotipo, que siempre me hacen esta pregunta, si el cariotipo es lo mismo que el test de portadores, no. El cariotipo estudia cromosomas, el test de portadores estudia genes. También es una simple extracción de sangre. Sí. Porque uno escucha palabras tan técnicas o genético o estudios con estos nombres y decís, wow, no, es un montón, o qué tengo que hacer. Es una extracción de sangre, es todos. Una extracción de sangre. Así no te pregunto más. Sí. Ok. No, en realidad el test de túnel se hace en los hombres con el espermograma. Bueno, sí. Pero bueno, los tres que venimos hablando es una extracción de sangre. Exactamente. Sí, es una extracción de sangre en donde hay diferentes paneles de estudio, pero son 300 genes más o menos los que se analizan. Es normal que las personas tengan mutaciones genéticas, o sea, variaciones en genes puntuales.
Más o menos se dice que cada persona tenemos entre 2 y 4 mutaciones en genes puntuales. La cosa es no compartir esa variante en el mismo gen con tu pareja, ¿sí? Entonces se hace cada uno un test de portadores, van a salir cosas y genes positivos, digamos, o sea, todos tenemos... el 82% de la población mundial tiene mutaciones en genes puntuales. Ok. Sí. ¿Para quién está indicado? Este estudio principalmente, lo que se analiza en el test de portadores son enfermedades recesivas o enfermedades ligadas al cromosoma X, que son enfermedades poco frecuentes, llamémosle fibrosis quística, atrofia muscular espinal, enfermedad de Huntington, beta-talasemia, ¿sí? Son capaz poco escuchadas, la fibrosis quística tal vez. Un poco más. Sí. Así que obviamente si hay algún antecedente familiar puntual de alguna de estas enfermedades recesivas o ligadas al X, desde ya que estaría buenísimo que se lo hagan. O también este es un estudio mucho de medicina preventiva, la verdad. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan de Emita, que en algún momento juntamos plata para Emita, que era una beba con Santi Maratea, que juntaron plata para un medicamento carísimo. Bueno, que tenía que viajar encima para hacer el tratamiento. Bueno, esa nena tiene atrofia muscular espinal y evidentemente los papás de Emita, sin saberlo claramente, porque ellos físicamente no manifiestan nada, presentan una variante en ese mismo gen. Entonces, al tener el papá y la mamá la misma variante, ¿qué posibilidades hay? ¿O es un 100% en transmitirlo? 25% en principio. De transmitirle la enfermedad a tu bebé. Exacto. O sea, uno se hace el test de portadores justamente para ver si comparte o no alguna variante en un gen puntual que tenga ese riesgo de transmisión. Si lo compartimos, en principio hay un 25% de riesgo de transmisión. Entonces uno podría decir, bueno, me arriesgo, digamos, y... Sí, esto es información. Claro. Es lo que siempre decimos. Esto es para tener información y después cada pareja, en base a la información que tengan de los estudios, saber cuáles son las posibilidades, los caminos a seguir y las decisiones que quieran tomar. Totalmente, totalmente. Por eso es importante en realidad el asesoramiento y entender qué estudio te estás haciendo y por qué te lo estás haciendo. Tal cual. Por eso retomo lo que hablaba antes. Y que no todos son para todas. Exacto, exacto. Por eso también lo que hablábamos antes de cualquier persona que esté en un proceso reproductivo debería informarse. No importa en qué proceso estás, hay que informarse porque es tan importante entender lo que estás haciendo en este tipo de cosas que son tan específicas que nada. O sea, por eso... Una de las opciones, por ejemplo, cuando sale una variante en el mismo gen, es hacer un tratamiento de fertilidad y ahí sí hacer el PGT-M en los embriones, o sea, un estudio genético muy específico en los embriones que detecta o analiza esa enfermedad puntual. Perfecto. Entonces, seleccionás a los embriones sanos para esa enfermedad, que encima después el PGT-M les haces el PGT-A, o sea que está el PGT, porque las chicas van a empezar van a hacer preguntas del PGT y es un capítulo aparte porque encima no hay un solo PGT, hay como 4, ¿no? Sí, hay 3 mínimo ahí. Bueno, Bien, pero bueno, ese es el test de portadores igual, no hay más que eso, o sea, es un estudio que no se menciona mucho, pero la realidad es que es muy de medicina preventiva, o sea... Si uno se entera que realmente comparte una variante en un gen con su pareja o incluso si es con un donante, cambian el donante. ¿Sí? Los donantes, cortito, pero los donantes, vos dijiste que tienen el cariotipo hecho, es una condición. ¿El test de portadores también? No todos. No todos. Hay algunas clínicas que lo podés elegir. Bueno, yo quiero que mi donante... O quiero donantes, elegir entre donantes que tengan su test de portadores hecho. El tema es que ahí lo difícil es que cuando ya una persona lo tiene hecho, la otra lo tiene que hacer sí o sí. Sí, y tiene que ser lo mismo, porque si a ese donante le salió 3 mutaciones en genes puntuales y yo me hago el estudio de portadores y alguna de esas 3 no está en lo que yo estudié, y es como medio difícil decir, ¿y seremos entonces compatibles o no? Porque no lo estoy estudiando, ¿entendés? Claro. Tendría que ser el mismo estudio para que los dos sepamos que estudiamos los mismos genes.
Pero bueno, hay donantes que lo tienen hecho y obviamente está buenísimo. Ok. Vamos al último que dijiste, el test de túnel, que es Sí. específico para los hombres. Sí, el test de túnel o test de fragmentación de ADN espermático. Está cada vez más conocido, todo el tema del factor masculino cada vez está más en investigación porque hasta ahora siempre fuimos las mujeres, ¿no? Vos lo sabrás mejor que nadie. Mujeres, mujeres, mujeres. Sí. Bueno, ahora el tema de los hombres está mucho en investigación y esto de la fragmentación del ADN, el test de túnel, mide el estado en el que se encuentra el ADN dentro de los espermatozoides. O sea, el ADN, la información genética, debería estar íntegra, ¿sí? No debería estar rota, lesionada. Entonces mide esa fragmentación. Tiene que haber menos de un 20% de fragmentación para que no se considere patológico. Si hay más de un 20% de fragmentación, escuchen, se puede asociar a crecimiento lento de los embriones, baja tasa de llegada a blastocisto, baja tasa de implantación y embarazo clínico, mayor tasa de aborto espontáneo y mayor riesgo de tener mutaciones de novo, o sea, estas mutaciones en genes puntuales. Me dejaste dura, pero lo que primero se me cruza por la cabeza es quiénes deberían hacérselo Bueno, para yo- prever todo lo que me acabas de decir. Sí, a ver, si yo creo que si ya están en un tratamiento de alta complejidad, que no les hayan todavía pedido el test de túnel es rarísimo. Ok. O sea, para mí, los hombres, cuando se hacen este test de túnel se hace junto con el espermograma. No hay que ni siquiera dar otra muestra, ¿sí? Con la misma muestra de semen que uno entrega para hacer el espermograma, se puede hacer el test de fragmentación de ADN. Y aquellas personas que, por ejemplo, me dicen, ¿no? Flor, no estoy teniendo embriones para transferir. No ¿No tengo logran llegada a embriones blasto. o no llegan a blasto? No llega a blasto, no Sí. tengo blastos para transferir. Personas con fallos de implantación reiterados, con abortos espontáneos, ¿sí? Sí. Estaría buenísimo. Pero hoy en día, cualquier persona que esté en un tratamiento de alta complejidad, O sea, te que haces el el hombre, espermograma. o sea que el hombre sí o sí, y si no te lo indican, pedilo. Estaría buenísimo, porque uno a raíz de eso puede entender tal vez por qué los embriones se detienen después del día 3, o por qué de repente no tenemos blastos, Claro. o de repente es una pareja joven y no sé, tenemos muchos fallos de implantación, no encontramos el motivo. O sea, todos los estudios que nos puedan sumar información nos van a hacer entender lo que está pasando y ir navegando, ¿no? Por todo eso hasta llegar a la meta final. Pero la información es Sí. siempre importantísima. Ya, y tenemos más audios para poner alguno antes de... Ah, ok. No quería dejar de escuchar a ninguna. O sea, cariotipo. Ambos es como el ABC, Sí. más si estás en un tratamiento de alta complejidad, es Sí. como clave. Y test de túnel en hombres también, es como Clave. base. De Sí. ahí arrancamos. De ahí, claro, si hay algún diagnóstico de baja reserva que no coincide con la edad, se podrá sumar el de fragilidad del X. El test de portadores, en realidad, los médicos se los deberían dar a conocer, Claro. ¿no? Para que uno decida si realmente necesita tener esa información o no. A mí me encanta. O sea, yo creo que si las obras sociales o las prepagas cubrirían este tratamiento de el test de portadores, se lo haría muchas más personas. Esperá, pero dijimos que el test de portadores, si estás en un tratamiento de fertilidad o de alta, lo cubren o lo deberían cubrir. No, test de portadores no. El cariotipo sí, el test de túnel sí, el de fragilidad del X sí. Ok. Ah, El test de portadores, a menos, no sé, eso se tendría que preguntar a una abogada tal vez, pero no sé si para algún antecedente o algo así O por ahí con te lo algo, pueden claro. llegar a cubrir, pero como es algo más de, digamos, muchas parejas se lo hacen de manera preventiva. Bueno, acá Entonces, mandaron un mensaje sí. escrito que lo voy a leer. Hola, me llamo Clara. Quería saber si el test de portadores es clave en tratamiento de fertilidad o puede no hacerse y en caso de no hacerlo, ¿qué riesgo se corre? Bien,
A ver, el test de portadores en general se los mandan mucho, no sé si lo escuchaste, cuando utilizan donantes de óvulos o donante de esperma. En realidad el riesgo con el donante es el mismo que el riesgo con tu pareja. Claro. ¿Sí? El riesgo de compartir una variante en el mismo gen es del 1 o 2%, hasta 6% en algunos casos. ¿Sí? Es baja. Es bajo. Pero bueno. Existe y está bueno saberlo, como decimos siempre, para estar informadas. Y acá me están diciendo lo que sale. No, están hablando de que no los cubren y tampoco sale 300.000 pesos. No, pero por lo que dice Flor, el test de portadores no lo cubre ninguna ORCER, porque por lo que veo es algo muy específico, o quizás también es una probabilidad tan baja. Claro. Tampoco. Pero bueno, ahora lo que sí está muy en auge es por lo menos informarlo. Que existe un estudio que puede estudiar estos genes, ¿no? O sea, los médicos tienen como esa obligación ahora, incluso en los tratamientos y todo, de dártelo a conocer, ¿no? Sí. Esto existe. Yo me acuerdo que me lo ofrecieron cuando yo hice cariotipo, antes de los tratamientos, mi marido también, y ahí me lo nombraron y decidimos no hacerlo. Pero como decís vos, por lo menos la médica, que eso es un plus, por lo menos la médica me habló del test, me explicó lo que era y con la información tomé la decisión de no hacerlo, porque consideré que con esa baja probabilidad, si todo el resto le daba bien, a mi marido le daba todo bien, el cariotipo bien, decidí no hacerlo. Pero bueno, son decisiones. Son decisiones, total. Es muy personal. Bien. Para resumir, tenemos cariotipo, test de túnel, fragilidad del cromosoma X y test de portadores. Esos son los estudios genéticos que existen o que se pueden hacer antes del embarazo. Sí. Bien. En otro programa vamos a hablar, porque hay estudios genéticos para hacerse estando embarazada. Perdón, sí. primero era el embrión. Claro, primero el embrión, estudios genéticos que se pueden hacer a los embriones. Al endometrio también. Al endometrio. Y después están los estudios genéticos prenatales, o sea, ya cuando lograste embarazo. Cuando lograste embarazo o cuando perdiste embarazo. También se puede estudiar a los embriones detenidos genéticamente. Eso no todo el mundo lo sabe. Pero sí, hay estudios preconcepcionales, preimplantacionales y prenatales. Hoy hablamos de los preconcepcionales porque si no... Imposible en una hora hablar de las 3 etapas de los estudios genéticos que hay, por eso lo dividimos así. Pero ahí quiero ver si hay alguna pregunta que no haya leído o algún comentario que no haya leído. Acá Flor dice, a mí me mandaban a hacer fragilidad del cromosoma X antes de empezar el tratamiento. Bien. Hola chicas, yo tengo 39, tengo 2 hijas, 2 embarazos sin problemas. La semana pasada perdí a mi bebé de 16 semanas, el bebé sin problemas. Me dijeron que fue una falla cardíaca. Puede pasar. Pueden pasar tantas cosas en el embarazo, pero bueno, puede pasar. En realidad ahí sí, si es falla cardíaca no estaría relacionado con algo genético, así que... Claro. Sí. Claro. Puede ser que sí, pero bueno, no sé. Acá hay preguntas que se puesto en el endometrio. No me da el tiempo para contestar porque eso es estudios genéticos, pero como dijo Flor, preimplantacionales, y no nos va a dar el tiempo. Ya vamos a dedicar un programa a hablar, pero si querés hacer cortito. Preimplantacionales, ¿qué tenés? Estudiar el endometrio, que es biopsia de endometrio. Biopsia de endometrio para estudiar la receptividad endometrial. Sí. Y el microbioma endometrial, que son las bacterias del endometrio. Eso está muy en auge también. Sí, el microbioma. Se está estudiando mucho el tema del microbioma y el tema de la receptividad también. Sí. Y después tenemos los estudios genéticos para el embrión, que sería son todos los famosos PGTA, el PGTM, el PGT-SR, y hay varios PGTs más, pero bueno, los principales son esos. Y después tenemos los prenatales. Claro, ahí tenemos el test de ADN fetal en sangre materna, que es el que te hiciste vos. Sí. Después tenemos la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriales, que son ya estudios diagnósticos que uno se hace invasivos
cuando hay un test, por ejemplo, de ADN fetal positivo o cuando estamos encontrando algo en una ecografía, es necesario estudiar un poquito más. Y después tenemos los estudios genéticos para estudiar los embarazos detenidos. Bien, le vamos a dedicar un programa a eso. Sí. ¿Querés contarle algo más a las chicas? ¿Decirles algo más antes de empezar a despedirme? Se nos voló la hora. Ay, bien. Bueno, nada. Primero agradecerte por invitarme, por siempre tenerme en cuenta. Es hermoso esto que armaste. Me parece que va a ayudar un montón a dar visibilidad, que es lo que estamos también tratando de hacer entre todos, dar visibilidad y dar información. Y nada, como mensaje final es que cualquier cosa que necesiten entender, aprender, preguntar, mi Instagram, el de Yani, van a estar siempre disponibles para eso. Tienen muchísima información en mis redes, en tus redes. Pregunten, no tengan miedo, no tengan vergüenza de preguntar. Ninguna pregunta es tonta, y menos cuando se trata de un proceso reproductivo, sea cual sea por el que estés pasando. Así que nada, disponible siempre para lo que necesiten. Gracias, Flor. Y pregunten a los médicos o la médica que le estén llevando el tratamiento, y ahí se van a dar cuenta de la empatía, si la tienen o no, de la información que les brindan, de cómo las atienden y si están en el camino y con las manos adecuadas o no, para estar informadas, para tomar decisiones, para correr los riesgos que ustedes quieran, teniendo sobre la mesa toda la información, hablándolo con el médico que uno confía. Yo creo que el tratamiento y este camino que es tan largo se lleva muchísimo mejor. Totalmente. La información siempre es poder y siempre te va a permitir poner tus cartas sobre la mesa. Y por más que sea re difícil, que yo hace poco pasé por toda una situación así, en donde te cae un balde de agua helada que no sabes para dónde ir, pero teniendo toda la información sobre la mesa, uno se siente tranquilo también de la decisión que está tomando. Es distinto. Y para mí, bueno, obviamente que hay información que te cae como si vos baldazo de agua, pero al tenerla lo antes posible, como si vos tomar la mejor decisión, total, la información no va a cambiar. Exacto. El panorama es el que es. Hay muchas chicas que, lo hablé en el capítulo anterior y le voy a dedicar un programa exclusivo a antimuleriana, pero hay chicas que no se hacen el estudio antimuleriana por miedo al resultado. El resultado no va a cambiar. Perdón, el resultado sí va a cambiar. Año tras año, la reserva ovárica va a ser menor. Entonces, cuanto antes sepamos y cuanto antes nos conozcamos a nosotras mismas, mejor va a ser el panorama, mejor van a ser las decisiones que tomemos, mejor plantadas vamos a estar y más seguras y confiadas de decir, esto es para mí, esto no es para mí, esto lo quiero, esto no lo quiero, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Así que hacernos preguntas, hacernos preguntas de qué es lo que realmente queremos, no lo que esperan de nosotras. Realmente lo que queremos hacer con esa información que nos dieron. Tal cual. Gracias, Flor, gracias por venir. Obviamente voy a subir este capítulo, va a quedar guardado. Voy a subir short también y voy a robar a Flor para que la sigan, para que, como dijo ella, tiene mucha información en sus redes. Abrió un canal de YouTube y está contando también su historia. Así que nada, gracias a todas las que se sumaron. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 en vivo, como todos los miércoles. Chau.